El ser humano ha demostrado ser un animal maravilloso, capaz de crear y transformar su entorno, pero al mismo tiempo con un poder destructivo ilimitado. La diferencia consiste en que además toma conciencia de ello. La necesidad de un desarrollo sostenible es ya una realidad asumida por todos. El llevarla a cabo es un compromiso que debe tomarse en forma urgente. En muchos campos existe ya una alternativa respetuosa con el medio ambiente, pero en otros... ¿Cómo puede la construcción ofrecer una solución sostenible real frente a la demanda en la vivienda? ¿Cómo se puede urbanizar un territorio sin causar impacto medioambiental? ¿Es posible conservar las zonas verdes al mismo tiempo que se edifica? La respuesta está, como muchas tantas veces, en los sistemas tradicionales. Del mismo modo que los alimentos cultivados con técnicas milenarias son más saludables y sabrosos y se cotizan mucho más que los que se obtienen mediante métodos agresivos modernos, nace la biovivienda, combinando soluciones de ayer para la vivienda de hoy. El reto parte de un pequeño pueblo de la provincia de Granada, Villanueva de las Torres. Allí una familia, como tantas otras, creció en las tradicionales casas cueva, que tenemos diseminadas por toda nuestra geografía. Yo recuerdo que no necesitábamos el aire acondicionado, estufa prácticamente, porque la temperatura de la misma cueva lo que te da un microclima, que es lo que hemos ido buscando, que es lo que antiguamente teníamos en la cueva, que era no necesitar aire acondicionado, aire caliente, sino que la misma montaña te da la propia naturaleza, te da el clima, que es lo que nosotros hemos buscado. Este refugio natural ofrecía unas condiciones de calidad de vida muy superiores al de una vivienda al uso, al conservar la humedad y la temperatura estable todo el año, sin necesidad de complejos sistemas de climatización y resultando mucho más sólidas y duraderas al mismo tiempo que integrándose en el paisaje de forma natural. Estos argumentos dieron la clave para el desarrollo de esta patente mundial que se presenta como la alternativa al desarrollo sostenible en la construcción. Intentamos respetar lo que es la cueva antigua, que digamos con todas las garantías de una casa moderna, a favor, respetando el medio ambiente y no creando un impacto medioambiental, que es lo que se trata, lo que estamos haciendo o pretendemos hacer la vivienda. Desde la idea original al producto final, mucho se ha tenido que investigar. Un gran equipo de ingenieros, arquitectos, decoradores y profesionales del sector tenían ante ellos el reto de conservar estos beneficios y trasladarlos al de un hogar moderno, para no renunciar a ninguna de las comodidades y hacer que la opción ecológica sea incluso más rentable que la actual, y evitar de este modo que la idea fracasase, como tantas otras veces sucede, porque si hacer las cosas bien cuesta más que hacerlas mal, siempre se optará por lo segundo, y ese era un trabajo en el que se debía invertir todo el esfuerzo. Cuando llegó a mis manos el proyecto de biovivienda, la verdad es que no salió de mi asombro. Era como dar un paso hacia adelante, hacia el futuro, volviendo la vista atrás. El reto no era sencillo. Muchos profesionales tenían preconcepciones de lo que era debe de ser una vivienda o de lo que no debe de ser. En este caso habían dudas de si existirían filtraciones de agua, si faltaría iluminación, si la estructura de la resistencia que necesita para poder soportar la tierra tendría un diseño atractivo. Fue necesario recurrir a un equipo joven, un equipo con mentalidad abierta, que no se basase un poco en los parámetros clásicos. Inspirada en las tradicionales casas cueva, era necesario dar el salto a lo que se conocería como la vivienda del siglo XXI. De la casa cueva solo quedaría su esencia. Pero, ¿qué empresa disponía de la capacidad para desarrollar semejante proyecto? Biovivienda es división de una multinacional que cuenta en el mercado con más de 10 patentes a nivel mundial, gestores del medio ambiente y empresa líder en el sector con más de 20 años de experiencia y reconocida solvencia. Las credenciales para el desarrollo de la primera biovivienda estaban presentadas. Junto a ellos, embarcados en esta aventura, otras empresas de energía solar, fontanería, seguridad y estructura debían trabajar en sintonía para llevarla a buen puerto. Nos empezamos a ilusionar con el proyecto, los problemas fueron resolviéndose uno a uno. Uno de los primeros era resolver qué tipo de hormigón empleábamos para alcanzar los niveles de resistencia exigidos y optamos por un H500. El problema es que no todas las empresas de nuestro país pueden alcanzar ese nivel de calidad. Empleando un sistema modular de gran resistencia se conseguía que la edificación quedase finalizada en tiempo récord, inferior a 30 días, por lo que la mano de obra y sus consiguientes costes se abarataban espectacularmente.
No se generaban apenas residuos en la construcción y el índice de siniestralidad laboral quedaba reducido a 0, pero este era el primer paso. Aún quedaban muchos interrogantes por despejar. ¿Sería una vivienda confortable? ¿Qué sistemas en el ahorro energético dispondría? ¿Daría respuesta a los problemas actuales como el consumo de agua? Y lo más importante, ¿qué pensaría el público? ¿Tendría aceptación en el cada vez más competitivo mercado inmobiliario? Las respuestas no tardaron en llegar. Lo hemos visto en Valencia. Son cuevas artificiales. La piedra de una nueva edificación que apuesta por el desarrollo sostenible en el plano de la construcción. La biovivienda, nombre que recibe este nuevo sistema. Los medios de comunicación, fuerzas políticas, promotores y particulares se volcaron de pleno. Los motivos eran evidentes. Tras construir la estructura y dotarla de un triple sellado impermeabilizante, comienza la fase de recubrir toda su totalidad con tierra. Sí, tierra, el mayor aislante térmico y acústico del mercado, barato y fácil de aportar. Se ha conseguido de este modo la característica principal de una casa-cueva. La biovivienda, por el contrario, se puede edificar en cualquier terreno, ya que no se precisa excavar en la roca. Su capa de más de 3 metros de tierra la convierten en una vivienda inexpugnable frente a agentes climáticos, terremotos, incendios y frente a terceros, por lo que la contratación de seguros y su mantenimiento es mucho más económica. Se da de este modo respuesta a otro de los grandes problemas. Ha nacido la vivienda más segura del mercado, que junto a sistemas de seguridad también exclusivos, la convierten en el hogar más confiable. Entre otros sistemas de seguridad, si un intruso consiguiese ingresar en la biovivienda, una cortina de humo inocuo impediría que pudiese orientarse y, por supuesto, frustraría cualquier intento de robo. Pero volviendo a lo que hace de biovivienda la opción ecológica por excelencia, continuamos repasando su construcción. Ahora la biovivienda ha desaparecido bajo una importante capa de tierra, sin impacto medioambiental, permitiendo poder repoblar la zona con especies vegetales autóctonas y restableciendo el ciclo natural de tormentas al permitir la evaporación del agua de lluvia en el terreno. En su interior la temperatura será constante, cálida en invierno y fresca en verano, ya que la temperatura que recoge la superficie se transmite al interior con una diferencia de 6 meses, completando un ciclo natural y haciendo innecesarios equipos climatizadores, reduciendo el consumo global en más de un 60%. No obstante, está equipada con este tipo de accesorios para su perfecta ventilación y se puede utilizar este tipo de equipamiento sin aumentar el consumo, ya que si deseamos una variación de la temperatura interior con muy poca energía, conseguiremos un resultado muy duradero, debido a la capacidad aislante de la estructura que permite mantener cualquier cambio por mucho tiempo. El único punto por el que este microclima podría romperse es la fachada, y por este motivo ha sido equipada con ventanales con aislantes especiales que hacen que la biovivienda conserve una temperatura y una humedad interna estable todo el año, de forma natural y económica. Las puertas acorazadas además la convierten en el hogar más confiable. Lo más parecido a la vivienda, por ejemplo, yo digo que es una nevera. El aislante de la nevera lo que conseguimos es que no pierda frío o calorías. Mantenemos siempre y cuando no se abran puertas, ventanas y todo, lo que mantenemos una temperatura estable y con un mínimo de consumo, que es lo que se trata. Una vivienda así, aunque todas sus habitaciones sean exteriores con ventanales en su fachada, podría ofrecer una equivocada idea de ser poco luminosa, pero este punto también se resolvió de forma eficaz. Un sistema de canalización de la luz solar permite que todas las dependencias puedan disponer de luz natural regulable, equivalente a lámparas de 200 vatios y sin ningún consumo adicional. La biovivienda pretende desde un principio emular también la solidez y la perdurabilidad en el tiempo de la casa cueva. Por ello, se instalaron novedosos sistemas de fontanería con doble tubería que permite, en caso de avería y fuga, sustituir una cañería tirando de ella fácilmente, hecha para durar y ser disfrutada por generaciones. Una vez resuelto el primer problema, el de consumo energético, le toca el turno al consumo del agua, un bien cada vez más escaso. Irracionalmente regamos el jardín, tiramos de la cadena y lavamos el coche con agua potable. La biovivienda recupera el agua de toda la casa a través de un sistema de depuración, canalizándolo en un aljibe para su posterior utilización. Además, recoge toda el agua proveniente de las precipitaciones, con lo que cuenta con sus propias reservas. Un poblado de bioviviendas suma sus reservas al equivalente de un pequeño embalse, con la diferencia de que este es gestionado por sus habitantes de forma racional. Cuando nos duchamos malgastamos unos 70 litros de agua por persona. En una vivienda actual, este agua se desperdicia al ser enviada al alcantarillado. Biovivienda recupera el 100% para su reutilización en otras funciones como el regadío, generando un ahorro global de más de un 80%. Otro de los grandes problemas queda así resuelto.
Bienvenidos a su programa Construcciones Famosas. Les habla el arquitecto Félix Matías y en esta entrega estaremos hablando sobre arquitectura bioclimática. Quédese con nosotros y disfrute de nuestro contenido. En nuestros días es común oír hablar sobre calentamiento global, término que se refiere al aumento gradual de las temperaturas de los océanos y la atmósfera de la Tierra. La comunidad científica asegura que se debe a las concentraciones de gases de invernadero. Debido a esto, aunque cuando hablamos de cambio climático se refiere a los cambios de patrones del clima a través del tiempo, últimamente ha llegado a ser sinónimo de calentamiento global antropogénico, lo cual se refiere al desequilibrio en el efecto invernadero debido a las emisiones de CO2 producto de la actividad humana. El sector de la construcción relacionado a las edificaciones representa una buena parte del consumo de la energía producida, repercutiendo en gran medida en la emisión de gases de efecto de invernadero. Por lo tanto, el aspecto bioclimático de la arquitectura es importantísimo. Esto en cuanto a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es determinante fomentar una nueva cultura energética, lo cual de hecho es una tendencia en la actualidad. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el triple objetivo de rebajar un 20% el consumo energético y las emisiones de CO2, elevar el aporte de las energías renovables a un 20% del consumo de la energía total y mejorar la eficiencia energética de manera que el consumo disminuya un 20%. La arquitectura bioclimática es aquella que mediante estrategias de diseño se adapta a su entorno y medio ambiente, logrando espacios térmicamente agradables sin la necesidad de sistemas mecánicos de climatización. Por lo tanto, busca minimizar el consumo energético y reducir la contaminación ambiental. La arquitectura bioclimática, en su búsqueda del confort, contempla factores tanto físicos como psicológicos y culturales. Solo que, entendiendo que estos son consideraciones propias de la arquitectura, los aspectos que se resaltan son los que tienen que ver con la eficiencia en iluminación, temperatura y consumo energético. Aunque el término arquitectura bioclimática es relativamente reciente, el diseño bioclimático ha existido siempre, pues toda arquitectura en su rol de diseñar espacios debe siempre considerar los recursos naturales disponibles. Sin embargo, debido a que en nuestros días existen diversas opciones para iluminar y acondicionar espacios de manera artificial, muchas veces el medio ambiente no se aprovecha. En pocas palabras, podríamos decir que la arquitectura bioclimática es la que se diseña para lograr un máximo de confort dentro del edificio, con un mínimo de gasto energético y un mínimo de impacto ambiental.
Para que la edificación logre adaptarse a su entorno, alcance el confort y la eficiencia energética, el diseño debe tomar en cuenta múltiples factores. Entre los más importantes tenemos el clima, la orientación del edificio, los vientos dominantes, la topografía, el emplazamiento y los ángulos de incidencia del sol en diferentes épocas del año. La eficiencia en el consumo energético está directamente relacionado a la medida en que aprovechemos o no la energía gratuita que proviene del sol. Iluminar un espacio con luz natural representa un gran ahorro de energía. En este sentido, el clima y el entorno es el primer factor a tomar en cuenta, pues una ventana que permita mucha radiación solar hacia un espacio elevaría la temperatura interior, lo cual sería considerado como bueno en un clima frío, pero no deseable en un clima tropical. El aprovechamiento de la luz natural en forma pasiva es lo ideal, solo que en ocasiones no es suficiente para satisfacer nuestros parámetros de confort. Por lo tanto, se hace necesario el uso de la energía solar en forma activa, lo cual necesita de una instalación. El aprovechamiento de la energía solar en forma activa necesita un sistema colector, un fluido que transporte esa energía térmica, un almacenador, un intercambiador y una serie de tuberías, válvulas y controles. Al diseñar una edificación bioclimática, la piel es el elemento arquitectónico al que debemos prestar mayor atención, pues es donde se genera la interacción del interior con el exterior. Por lo tanto, se constituye en una parte fundamental para lograr inercia térmica, una adecuada ventilación y un buen aislamiento. La envolvente debe de modificar favorablemente la acción de los elementos naturales, ya sea admitiéndolos, rechazándolos o transformándolos. El arquitecto Kenneth Yen, doctor en diseño ecológico y autor del libro Designing with Nature, es uno de los pioneros en incluir elementos bioclimáticos en el diseño de rascacielos. Sus diseños logran una integración armónica entre el interior del edificio con el paisaje exterior. Kenneth Yen plantea que para atacar el alto consumo en la arquitectura es necesario considerar tres aspectos fundamentales. 1. Seleccionar los materiales y componentes adecuados. 2. Entender el ciclo de la energía y su procedencia. Y 3. Diseñar elementos que contribuyan al ahorro de energía. La sede de la Agencia Andaluza de la Energía es uno de los diseños de arquitectura bioclimática más avanzados de Europa. Es un edificio inteligente capaz de intercambiar energía con el exterior de una manera óptima. Además, integra distintas fuentes renovables que producirán el 75% de la energía que necesita. Su fachada envolvente mantiene la temperatura en el interior, evitando la salida de calor o frío. En cuanto a la iluminación natural,
Esta llega a todo el edificio a través de pozos de luz que se encuentran en las zonas más alejadas de la fachada, reduciendo la necesidad de iluminación artificial y permitiendo un ahorro de un 20% en la energía eléctrica. Para comprender la ventilación del edificio, en este esquema podemos ver el ingreso de los vientos en las flechas marcadas con la letra A, pasando luego por la zona B, donde el aire se mantiene fresco debido a que es un área en sombra y con árboles. Luego pasa al atrio o zona C, lo cual es un área fresca por estar libre de radiación solar. Luego el aire ventila la zona D y finalmente sale por las chimeneas solares periféricas de la envolvente. Esto marcado con la letra E. También se contempla la salida del aire caliente por la cubierta del atrio marcado con la letra G. Este centro residencial de ancianos es un complejo de 60 unidades habitacionales en Portugal. Es un diseño de CVDB Arquitectos y está concebido con la flexibilidad suficiente para que los residentes se sientan como en casa al tener muchos espacios de integración. La secuencia espacial de la circulación y los huecos en el área central son parte de una estrategia bioclimática que permiten la circulación del aire y una buena iluminación natural. Aparte de que se generan diferentes puntos de encuentro entre las personas y una comunicación vertical entre los diferentes niveles. Hasta aquí su programa Construcciones Famosas. Recuerde que puede ver esta edición durante toda la semana a las 4 de la tarde y a las 5 de la mañana por Bajo Techo TV. Dios les bendiga.